Vamos a abrir las escrituras en el libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. Y yo le voy a dar lectura. Dice en la versión que yo traigo, no sé qué versión traigas, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Ok? Hoy vamos a estar hablando de lo que es un yugo, y voy a mencionar diferentes tipos de yugos. El término, ¿verdad?, de la palabra yugo es enyugar, unir, juntar o atar. Unir, juntar o atar. Es en las palabras griegas o en las palabras hebreas. En la palabra hebrea se extiende, es una barra, dice, o una yunta. Aquí no se nos hace complicado entender que es un yugo porque es un pueblo, ¿verdad?, donde años atrás, o no sé si todavía se usan yuntas, donde hay un instrumento que une a dos animales. Un yugo es una barra de madera o armazón que se coloca sobre el cuello de dos animales. ¿Ok? Cuando el yugo se pone en dos animales de distinta especie, incluso en animales de igual especie, pero de distintas características, la carga de trabajo se vuelve pesada, pues los animales no trabajarán alineados de acuerdo al trabajo que están desarrollando. Finalmente, el yugo traerá dolor en la cerviz de ambos animales. Eso estábamos mencionando de algunos animales. Pero la palabra yugo, como lo que acabamos de leer en Isaías, se está refiriendo cuando hay una esclavitud. Los esclavos en aquellos tiempos a menudo tenían que llevar cargas pesadas, ¿verdad? Y por esa razón el yugo representa una condición de esclavitud o de sujeción. O es enyugarse a otra persona, como en el caso de Esaú a Jacob en Génesis 27:40, o estar sujetos a un gobernante o una nación. Pero algo que te voy a mencionar, que el yugo es inevitable, por la razón que Dios nos creó, o creó todas las cosas para someterse a alguien o a algo. Toda la creación, todo lo que está creado se somete a algo. Entonces nosotros o estamos bajo el yugo de Dios o bajo el de las tinieblas. En Jeremías 5:5 dice: Israel, cuando quebró su yugo, o sea, dejó de someterse a Dios, quedaron bajo el yugo opresor de las naciones enemigas. Usted puede leer más adelante Deuteronomio 28:48, Jeremías 5 del 6 al 19, o el capítulo 28 de ese mismo libro, versículo 14. Esto es interesante, ¿verdad?, de que cuando nosotros estudiamos la Biblia, un versículo muy conocido, de Mateo 11, 28, 29, cuando dice: venid a mí, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, todos los que están cargados y ¿qué? Cansados y trabajados, dice, y yo los haré ¿qué? Descansar. Y después hace esta mención de la palabra, dice, ¿y qué? Llevad mi yugo sobre vosotros, que es ligero, y ligera ¿qué? Mi carga. Entonces, vamos a decirlo así, que nosotros debemos de estar conscientes en qué yugo estamos y cuál es
lo que hace que tengamos un yugo con algo, con alguien, con Dios o con alguna atadura. Vamos a decirlo así, cuando usted escucha hablar de Israel que está bajo el yugo de Dios, la pregunta va a decir, ¿cuál era el yugo que unía a la nación de Israel con Dios? Porque esta pregunta la tenemos que formular cuando usted va a ver que alguien tiene un problema y está con un yugo de esclavitud. Y el yugo de esclavitud, ahorita le voy a decir cómo lo vas a identificar para ayudarle. El yugo que unía a Israel y a Dios era el yugo de la Torá o de la instrucción. Algunos le conocen como el yugo de la ley. Entonces, el yugo que a nosotros nos debe de unir a Dios es la misma Torá o la misma palabra, pero la Torá viviente que se llama Jesucristo o Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Entonces, el yugo de la Torá en el tiempo de Israel, o también como nuestro tiempo, que es la Torá viviente, el Mesías, con la instrucción divina, es el documento de legalidad para ser bendecidos por Dios. Tú y yo no podemos decir que caminamos de acuerdo o caminamos como así, se habla de no, que caminó con Dios y que Dios se lo llevó para no ver qué muerte. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios y la obedecemos. La obediencia a la palabra de Dios es el yugo que tenemos con Dios. ¿Está conmigo? Amén. La Torá que el Eterno dio a la nación de Israel es el yugo, puesto que ahí están las responsabilidades del pueblo de Israel hacia Dios y lo que Dios iba a hacer hacia la nación de Israel. Entonces, cuando Isaías dice que el yugo se pudría a causa de la unción, hablando de una profecía, está hablando de que el poder de Dios iba a romper toda esclavitud en su pueblo o en los que pertenecen a Dios, como en este caso tú y yo le pertenecemos a Dios. Pero esta palabra yugo es interesante porque no crees que nada más se usa en el pueblo de Dios y hacia Dios. Hay otra palabra yugo que es en el matrimonio. Cuando alguien va al matrimonio, ¿qué cree? Se une en un yugo. ¿Y cuál crees que es ese yugo? Bueno, si es que llegan a ese paso, para que Dios los pueda bendecir. El yugo es un documento que se hace. Ese es un yugo. Aunque tú no lo creas, que cuando alguien se casa, tiene un yugo y está unido. Y hay una legalidad para que las bendiciones que hay en la esposa pasan al esposo y del esposo a la esposa. Bueno, en el caso cuando están restaurados, porque cuando están restaurados las maldiciones que hay en la mujer se pasan al hombre y las que hay en el hombre a la mujer. En Israel, el pueblo judío, hay algo interesante que yo aprendí cuando estudiaba raíces hebreas, que un judío cuando se va a casar va y estudia la familia de su esposa, pero por el área materna, porque como que hay una transferencia más poderosa y con mucha fuerza. Una transferencia que lógico va caminando por la ley de la herencia. Vienen maldiciones, por ejemplo, de enfermedades, diabetes, cáncer, todo eso, enfermedades mentales, todo eso. Por eso es importante que nosotros veamos en qué yugo estamos y al que estamos unidos, que hay en él. Como en el caso de nuestro Dios, hay vida eterna, hay luz, hay sabiduría, hay victorias. ¿Sí me estoy explicando? Esto no nomás decir, me cayó bien y ya se acabó. No, en el matrimonio también hay un yugo, hay un documento. Por eso es importante que nosotros debemos de saber esta información. Es, por ejemplo, un yugo con las tinieblas o con Satanás.
¿Qué es lo que une a alguien con el poder demoníaco? En el caso de Israel, y Dios era la Torá. En el caso de nosotros, y Dios es la Torá, que es la Torá viviente, nuestro Mesías. Pero en el caso de unirse a los poderes de las tinieblas, el yugo es el pecado. Practicas pecado y te enyugas. Y toda la transferencia de las tinieblas legalmente viene a una persona. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando venimos a Yeshua, nuestro Señor, el yugo del opresor se rompe, lo dice Isaías 9:4. El yugo se rompe a causa de la unción. Ese es el medio que dice el mismo Isaías 10:27, que dice: acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Un yugo de opresión, ¿qué es lo que trae? Trae opresión, angustia, aflicción, tinieblas, dolor, pobreza. Eso es lo que viene. Por eso nosotros, por naturaleza, estamos unidos bajo autoridad de alguien. En este caso lo debemos de hacer bajo la autoridad de Dios y de su palabra. En el momento que nosotros nos rebelamos hacia su palabra, quiere decir que en automático nos enyugamos. Puede ser las tinieblas, puede ser algún espíritu maligno. Y se oye como que raro, pero no. Cuando nosotros venimos a las plantas del Señor, lo primero que hace el Señor, nos perdona nuestros pecados, pero también pudre el yugo que traemos. Pero en el momento, el primer requisito es que estemos dispuestos a seguir y caminar con el yugo de nuestro Señor Jesucristo, que es ligero. ¿Cuál es el yugo? Su enseñanza, su instrucción. Hay un versículo interesante que está en 2 Corintios 6:14, y ponga atención, se le voy a ir dando lectura ese. No os unáis en yugo, ¿qué? Con los incrédulos. Le está hablando al pueblo de Dios. Y después dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Fíjese, un yugo de justicia y un yugo de ¿qué? Injusticia. ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Qué concordia? Cristo con Belial. Bueno, lógico, Belial es una representación de algo maligno. ¿O qué parte, dice, el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Amén. Cuando yo voy, o más bien viene alguien a mí a que le dé consejería, y si son mayores de edad, y si tienen una trayectoria de pecado, a veces se toca un área de pecado, vamos, como complicada, lo que es la inmoralidad sexual. Porque mucho ministro a veces dice, bueno, pues ¿qué pecados cometiste? Se van al robo, al insulto y todo eso, pero no. Una de las ataduras que enyuga a alguien, un yugo para que haya una transferencia en el matrimonio, es las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque una relación sexual, si alguien no está restaurado, le va a afectar. Va a tener cambios en su vida personal, mental y física también. Vamos a decirlo así, cuando hay una relación sexual, y si hablamos en un término espiritual, si un hombre o un joven, una joven se mete con una persona que practica espiritismo o satanismo, de inmediato todos esos demonios que viven a esa persona
se transfieren, porque hubo un yugo que se llama sexualidad, ¿sí? Y no nada más hay unas ataduras espirituales que vienen maldiciones, sino también en el alma. No nada más ellos se hacen un solo, así como se hacen un cuerpo, hay una unión de un cuerpo, también se hace en un alma. La manera de pensar de la otra persona empieza a gobernar la mente del hombre, de la mujer, el pensamiento. Ejemplo, le voy a poner: si la otra persona en su alma era avara, y si es el hombre era avaro, la chica no, de repente como que la avaricia empieza a ser parte de ella. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque también hay una unión de mente y de pensamientos. Si la otra persona traía estrés, temores, todo eso, o locura mental, eso se transfiere a la otra persona. Cuando he dado consejería y he orado por estas personas, lógicamente se usa la sabiduría de Dios. Uno ayuda a que esas personas sean libres, pero uno tiene que identificar en dónde se enyugaron. Porque no nada más se unen, se fusionan espiritualmente, sino se fusionan mentalmente, físicamente. Físicamente es fácil entender las maldiciones. Por ejemplo, puede ser una enfermedad de SIDA, ¿qué otras enfermedades hay? O una infección, o papiloma, o no sé cómo, tantas enfermedades, pero en el alma muy pocos las saben identificar. Y ese es el yugo. Cuando alguien viene y conoce al Señor, ese yugo se pudre a causa de la unción. Esa es la necesidad de que estamos en la alabanza y la unción está descendiendo, y no nada más te está dando fortaleza, gozo, amor, paz, sino del lado negativo. Y nosotros, si venimos de un yugo de esclavitud, de opresión, a medida que nosotros estamos alabando a Dios, adorando a Dios, leyendo su palabra, lo de las tinieblas se va pudriendo en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, en el ámbito mental. En el ámbito mental es fácil entender el concepto, tu mente se va renovando. En el ámbito sentimental, tú te vas dando cuenta, ya no vas sintiendo aborrecimiento, rencor, rechazo y cuanta cosa pagana. En el ámbito físico, tu vida va cambiando. ¿Sí me estoy explicando? Comienzas a verte más joven. Bueno, lógico, si te cuidas. ¿Sí? Sí, porque si no te cuidas, aunque vengas a la congregación, tú mismo, la Biblia habla mucho de que somos templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. De hecho, aquí es donde se hace mención de eso. Por eso es muy importante identificar que nosotros no estemos enyugados a algo que nos está destruyendo. Puede ser, no te unas en yugo desigual. Ese yugo va de la cerviz, va del cuello al cuello de un animal y también en nosotros. Mira, ¿sabías que una de las ataduras que difícilmente nosotros mismos, si yo tengo una atadura, yo mismo, que yo mismo me la rompa con ayuno, oración y todo eso, es muy difícil cuando está en el cuello? Hace tiempo que yo, fíjese, he visto varias visiones cuando oro por la gente, y a varios, cuando estoy orando y llego a ver una visión de alguien que tiene una atadura, y he visto varias, este tipo de visión la he visto repetidas veces, la he visto orando, en sueño, así hasta en imagen. Cuando oro por alguien, siempre he visto una cadena con vamos a decir, en su cuello, y la persona, por más que lucha, no se puede liberar. ¿Sí me explico? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar con mucha sabiduría y romper esa cadena con unción, con oración. Y por eso mucha gente no puede dejar ciertos hábitos,
ciertas maldiciones y quiere, pero no puede. Hay ataduras que, imagina, si es una atadura en su mano o una enfermedad física, esos con facilidad él mismo se las puede quitar. Pero una atadura en su cuello, por más, y sobre todo si es en su cuello y viene desde la parte de atrás, es complicado que él mismo se la quite. En ese tipo de visiones, a veces, curiosamente, hasta tienen que venir ángeles con espadas resplandecientes a romperlas. Pero nosotros tenemos que decidir estar en el yugo de Dios. ¿Y cuál es el yugo de Dios? La Torá o la instrucción. Porque en el momento que nosotros nos ponemos en ese mismo yugo, hay algo y alguien que se llama el Espíritu Santo, que todo yugo de opresión se empieza a pudrir. Y cuando algo se pudre, con facilidad se rompe. ¿Sí está conmigo? Amén. Es importante saber que cuando nos enyugamos, por ejemplo, nosotros nos casamos a través de relaciones sexuales, no nomás hay transferencias físicas, sino también mentales, emocionales, espirituales. Por eso cuando venimos al Señor, ¿verdad? Tenemos que, bueno, ¿cuál es el yugo en el que estoy? Cuando alguien se comienza, mire, imagínense, hoy en día, ¿cuánto problema hay en los jóvenes con la pornografía? Es más, es fácil identificar, si hay un joven con rebelión, a ver, ¿cómo usted buscaría qué yugo tiene? Yo fácil, ya tengo experiencia, ya tengo tanto joven dando consejería. Primero que nada, que el joven dice, es que quiero, ya quiero someterme a mis padres. Ok, vamos sobre el yugo más difícil. Quiero saber qué música escuchas. Es más, va a ser música que ni tú entiendes. Sí, en serio. En serio, en serio. Vamos sobre tu música, hay que tapar tus oídos y ponte a leer la Biblia y ponte a escuchar alabanzas. Si es rebelión, ¿o no? ¿A poco no? Pues ya van a decir que es base todo lo que he visto. ¿Por qué crees que jamás, por los jamases, y sabe que hasta el grado llega joven? No, sí puedo dejar esto. No puedes. Yo te lo digo por experiencia, no puedes. Por mí tuvieron que orar mucho tiempo. Es un yugo difícil de romper. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Reconocer que tienes un problema y que alguien te supervise y que te ayude. Simple y sencillamente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar en acción. ¿Y qué es lo que necesitamos? Tomar la decisión de que permanecer en la unción que va a ir pudriendo. Tú vas a decir, es que mi atadura es fuerte y como que me veo igual. No te ves igual. Es más, si estuvieras igual ni vienes. Cada derramamiento del Espíritu Santo, si era un yugo de los más poderosos. Además, hemos hablado de los de madera que usaban aquí, o los animales. Pero ¿sabes cuáles son los más fuertes que habla la Biblia? Los de hierro. Pero aún así, la unción lo funde. ¿Sí? En cada venida que tú estás viniendo, esos ataduras, esos yugos, cada vez son más débiles. ¿Sí? La unción nunca me ha defraudado, siempre he roto todas las tinieblas. Nomás es necesario permanecer. Entonces, mientras tú estés aquí dispuesto y tú agarres la palabra de Dios como prioridad, ese yugo se va pudriendo a causa de la unción
Hasta va a llegar un día que tú mismo le golpees ahí con una oración de las más pequeñas, lo quiebres. ¿Sí me explico? Pero te puedo decir, no podemos tener tantos yugos al mismo tiempo. Como dice aquí en Corintios, o crees o eres incrédulo. Sí lo dice, ¿no? El 6:14. O estás en la justicia de Dios o en la injusticia. O estás en la luz o en las tinieblas. O estás con Cristo o con Belial. O crees o no crees. ¿Sí? Y todavía por último dice, ¿no sabes que tú eres templo del Dios viviente? Amén. En otras palabras, justicia, luz, Cristo y creer. Es el fundamento para que nosotros seamos bendecidos y libres. Mira, tanto predicar. Hubo un tiempo que yo iba a un lugar de restauración donde había mucha gente de drogas y todo el asunto. Gente que ya hasta a veces su mente ya estaba loca, había locura. Pero era difícil de verlo y de creerlo. Y semana tras semana predicar la palabra de Dios, la unción fluía, la alabanza. Aquellos que venían todos tiesos, hasta rebeldes, todo. Al mes tú los veías cantar, aplaudir. Lo hacían así como, bueno, pues todos lo hacen, yo también. A los 4 o 5 meses yo llegué a ver mujeres y hombres que empezaban a coordinar su manera de pensar. ¿Sabes por qué? Porque la locura son maldiciones y son demonios en la mente. Y tú vas a decir, yo mismo doy testimonio que cuando vine a las plantas del Señor, yo estaba ya con una memoria mal, ya no se me grababan las cosas, y el Espíritu de Dios me dio una mente brillante como ahorita la tienes tú también. Amén. Así es. ¿Pero dónde? ¿Cuál es lo que nos va a unir a Dios? Jesucristo y su palabra. No hay de otra. Tú permaneces, sientas lo que sientas, llueva o truene, en cada lloviznita de la unción que se está manifestando en cada servicio, esa atadura se va pudriendo. Es que me veo igual, no estás igual. Si no, tu conciencia no estuviera sensible y no te acusara cada que cometes un pecado. Si estuvieras igual o peor, ni estuvieras aquí. Estuvieras en otro lugar. Pero gracias a Dios, que hoy Dios nos da la oportunidad de estar declarando que tenemos el yugo celestial, ligero y bueno. Amén. Y te das cuenta porque Dios te da la capacidad de dejar cosas que no puedes dejar, hablando de las malas. Yeshua dijo, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que estar unidos como ramas a un árbol, lo dice Juan 15. Entonces, la decisión es Torah y Yeshua. Amén. Amén. Ponte de pie.